Bueno, hola a todos, me presento, soy Coronel Tiziana, estoy cursando el profesorado de educación primaria y en la materia de pedagogía crítica de las diferencias nos propusieron hacer un video síntesis del primer cuatrimestre y bueno, es de esto lo que se va a tratar el video. Durante este primer cuatrimestre estuvimos trabajando sobre 4 textos. El primer texto que nosotros vimos en este cuatrimestre es por qué la pedagogía es importante para un maestro y tiene como autor a Daniel Braulovsky, quien nos presenta 3 grandes racionalidades o corrientes para pensar la educación. Una de ellas es el orden fundante, que surge en la modernidad y busca crear un sistema ordenado, creando reglas para cumplir la famosa frase enseñarle todo a todos y así también a su vez lograr un funcionamiento eficaz en la escuela. Sin embargo, esta racionalidad es criticada por las dos siguientes. Una de ellas es la teoría crítico-sociopolítica, que como mencioné con anterioridad, tiene una mirada diferente a lo que es el orden fundante. Esta teoría nos demuestra que la escuela no es un territorio neutral. También nos menciona el autor Bourdieu, que es quien nos explica que los estudiantes llegan a la escuela con diferentes recursos y con diferente capital cultural según su origen social. Esto de proponer una enseñanza uniforme para todos igual, para todos lo mismo, muchas veces nos lleva a la escuela a terminar siendo injusta de alguna manera, quizás de una manera indirecta, porque se dice que premia a los alumnos o a los estudiantes que cuentan con estos recursos, que cuentan con materiales que quizás la docente solicita y con lo más importante, cuentan con un acompañamiento familiar fuera de lo que es la escuela. Y de alguna manera u otra perjudica a esos estudiantes que no cuentan ni con los materiales, ni como dije, lo más importante, un acompañamiento fuera de la escuela. Y asimismo nos dice que la escuela termina reproduciendo las desigualdades sociales que surgen afuera dentro de la escuela. Por último tenemos la teoría crítico-cultural subjetiva, que es la que nos advierte que esta búsqueda de homogeneidad termina anulando las diferencias singulares y valiosas de cada estudiante, es decir, que termina anulando cada capital cultural diferente que traen los estudiantes a la escuela y que de alguna manera u otra termina imponiendo una mirada hegemónica y estigmatizando a quien no encaja en esta norma. Por último, el texto también nos plantea la necesidad de mirar a la educación con ojos pedagógicos. Esto implica ir un poco más allá de lo que es el sentido común y de esas opiniones espontáneas y sin fundamentos que circulan socialmente en las charlas como por ejemplo de café o en los medios de comunicación sobre la escuela. Tener ojos pedagógicos es una postura profesional de escucha y de preguntas constantes sobre lo que sucede en el aula. También significa dejar de naturalizar lo que sucede en la institución escolar, y comprender la complejidad de las realidades de cada estudiante y usar el marco teórico de la pedagogía para transformar la propuesta de enseñanza y garantizar el aprendizaje de todos. El segundo texto es de Andrea Ashi Aoud, no sé cómo se pronuncia, que el título es Las escuelas ya no son lo que eran, que analiza la transformación de las instituciones educativas y los desafíos de enseñar hoy en día. Esta autora explica que la escuela moderna funcionaba bajo el programa institucional, que es un concepto de Duvet, y que en este modelo la autoridad del docente ya está garantizada por la propia institución y por valores universales como la ciencia y el progreso. En el texto aparece la figura de Rosita del Río, que es una maestra de principios del siglo XX, que representa esta época donde el lugar del docente era incuestionado
y sagrado. Hoy ese programa institucional se encuentra resquebrajado. Vivimos en una época donde la autoridad ya no viene garantizada y ya no viene dada automáticamente. Como señala Tenti Fantini, la escuela está sobremandada y subdotada. Es decir, la sociedad exige resolver la inclusión, la convivencia y las problemáticas sociales, pero manteniendo la misma estructura rígida del siglo pasado. Ante la dificultad de enseñar en este nuevo escenario, la autora menciona que los docentes suelen caer en dos posturas distintas. Una de esas es la parálisis, que es cuando el docente ya no puede más, no sabe qué más hacer y decide retirarse. Y por otro lado tenemos la hiperacción, que es cuando el docente busca la manera de controlar absolutamente todo, por así decirlo, o estar en esa motivación constante, esa automotivación. Y nos mencionan que en ambas posturas, en ambos casos, se termina interrumpiendo la enseñanza. El texto también plantea la necesidad de democratizar la escuela combinando el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. ¿Qué implica esto? Implica multiplicar las formas de evaluar y de reconocer las distintas capacidades de los estudiantes para que todos puedan aportar a la apuesta o a la propuesta en común que se les brinda. En conclusión, esta autora propone entender a la enseñanza de una forma artesanal. Enseñar hoy ya no es aplicar o bajar una planificación de forma rígida, sino tener la capacidad de innovar, de probar, de salirse o correrse un poco del guión, intentar nuevas cosas y también de crear intervenciones para que la transmisión cultural efectivamente suceda. El tercer texto tiene como autores a Itzchart y Donati, que abordan el concepto de prácticas culturales y cómo la cultura atraviesa toda nuestra vida cotidiana. Las autoras comienzan definiendo que la cultura es acción y una construcción social, a diferencia de lo que sostiene el sentido común. La cultura no se limita, por ejemplo, a las bellas artes y ni a la escolarización formal, ni existen personas cultas y personas incultas. Todo lo que hacemos, desde cómo nos vestimos hasta cómo nos relacionamos, está cargado de sentidos que se construyen históricamente en comunidad. Un eje central que aparece en el texto es la noción de sentido común que toman a Bauman, que nos dice que el sentido común es ese conocimiento práctico y desorganizado que usamos diariamente para juzgar la realidad y que da por obvio, natural o normal cosas que en realidad son construcciones sociales. Por ejemplo, nosotros en la residencia, algo que siempre aparece como normal o como que ya está inculcado, son muchas cosas, como por ejemplo las filas antes de entrar al aula, la formación, que son 2 filas, una de nenes, una de nenas, de los más bajos a los más altos. Otro claro ejemplo es cuando entramos al aula, que las mesas y las sillas tienen lugares fijos, no se mueven, capaz que para alguna actividad, pero siempre o diariamente tienen sus lugares fijos. Otro ejemplo es la exigencia del silencio absoluto como garantizante de aprendizaje. Estas son todas cuestiones quizás sociales que ahora ya se dan por naturales o normales y que siguen existiendo y que hasta el día de hoy nunca se cambiaron. Y bueno, claramente la propuesta de este texto es poder desnaturalizar estos enunciados y no dar nada por sentado. Además, el texto habla de la cultura en plural,
mencionando que no existe una única manera válida de estar en el mundo, sino múltiples identidades que conviven e incluso se entrelazan. En esa pluralidad hay una disputa constante por el poder. Ciertas instituciones legitiman algunas prácticas como deseables o civilizadas, mientras desvalorizan otras. Para movernos en este mapa social, recuperan el concepto de capital cultural de Bourdieu, que es ese conjunto de saberes, de valores, de expectativas y de experiencias que muchas veces heredamos de nuestra comunidad y que usamos para interactuar y discutir sentidos con los demás. En conclusión, la transmisión cultural no es una simple copia del pasado. Las nuevas generaciones no solo reciben un legado, sino que lo problematizan, lo resisten y lo transforman en función de sus propias realidades y expectativas del futuro. El último texto que trabajamos es Los fundamentos de la pedagogía crítica, que nos dice que es una corriente que nos invita a entender la educación como un acto político, reflexivo y transformador. De las ideas centrales que aparecen en este texto de la pedagogía crítica, la que más me interpela en mi rol como docente en formación es la crítica de Paulo Freire a la educación bancaria frente a la propuesta de la educación problematizadora. La educación bancaria es el modelo tradicional en donde el docente se ubica como el único dueño del saber y deposita contenidos a los estudiantes, visto como recipientes pasivos. Es una educación que busca la adaptación y la repetición, anulando el pensamiento crítico o el pensamiento individual por parte de los estudiantes. En cuanto a la educación problematizadora o liberadora, que es la propuesta que hace Freire frente a la bancaria, se sostiene en el diálogo, en la investigación conjunta y en la praxis, es decir, la unión de la reflexión y de la acción. Su objetivo es que tanto el docente como el estudiante puedan analizar críticamente su realidad para poder transformarla. Durante el transcurso de la carrera, durante mis prácticas docentes y mismo en las residencias, es muy notorio cuál de estos modelos educativos aparecen hoy en día en las escuelas, en las instituciones. Es como muy movilizador ver que el sistema tradicional de alguna u otra manera te termina empujando a la educación bancaria, donde los estudiantes solamente van a la escuela a sentarse, escuchar y memorizar información que les brinda el docente, tratándolos como recipientes que están vacíos y que los docentes tienen que llenar de información. Por esto, mi posicionamiento como docente o futura docente se ve más reflejado en la educación problematizadora, en donde mi rol dentro del aula no es solamente bajar contenidos, sino asumir la enseñanza como un compromiso ético y político, donde mi objetivo sea brindar herramientas para que las y los estudiantes cuestionen todo lo que sea por normal, para poder proyectar el pensamiento crítico y que los estudiantes puedan reconocer sus propios saberes y que sepan ser capaces de transformar su entorno. Para cerrar este video o para cerrar este recorrido que fuimos construyendo trama a trama desde la práctica reflexiva, desde la comunidad de aprendizaje, desde el análisis de las prácticas culturales hasta la pedagogía crítica, si algo es que me quedó súper claro es que la escuela nunca es un lugar neutral. También que elijo entender a la escuela no como un lugar de solamente transmisión de contenidos, sino como un espacio de oportunidad, de diálogo y de emancipación, donde el conocimiento sirva para construir sujetos libres, críticos y capaces de transformar su propia realidad. Cada decisión que tomamos en el aula, cada contenido que seleccionamos y cada propuesta que llevamos a los estudiantes demuestra una posición ética y política, dejando reflejado que educamos para transformar.